de que los compañeros que están con la cámara encendida son los que están poniéndome atención. Y los compañeros que tienen su cámara apagada, a saber si están poniendo atención. Buenas noches, licenciado. Disculpe que lo interrumpa. Oiga, no estamos participando todavía. Perdón. Es que sí, yo tengo la cámara apagada porque todavía estoy en el taller. Todavía estoy trabajando. Yo ya les quiero dar miren, perdón que les dé esta respuesta, pero es el tiempo de clase. Entonces, la excusa de que estamos trabajando, a menos que sea una situación extraordinaria, no la podemos admitir, porque si no, hay jornada fin de semana que se puede utilizar para estudiar. Pero no nos vamos a poner ahorita a ver ese punto. Les reitero que es muy importante que mantengan su cámara encendida porque estamos haciendo un esfuerzo en la virtualidad. Si ustedes tienen una circunstancia extraordinaria que no se los permite, pues ustedes lo sabrán. Tampoco me voy a poner a perseguir el que no la encienda, le voy a limitar algo, pero sí debo hacerles el recordatorio de que es necesario, es importante que tengan su cámara encendida, ¿oyeron? Así que, pero no voy a estar quitando puntos ni nada de eso porque no la enciendan. Luego, en todo caso, la catedrática auxiliar es la que verifica la asistencia a través de un link, entiendo yo, que les remite. Bien, volvemos entonces a nuestro punto, que es idealismo, materialismo. El idealista es aquel que considera que la idea es preponderante y es previa a la materia. Primero está la idea en una persona y luego existe, por ejemplo, este marcador. Para que este marcador exista es porque yo ya tengo una idea de lo que es y entonces así adquiere existencia. Eso dicen los idealistas. De hecho, podría estar este objeto acá, que si no hay un ser humano que se dé cuenta de que eso está ahí, y si ni un ser humano lo ve, pues eso no existe. Existe a partir de que piensa alguien que existe. No sé si me doy a entender. Pero bueno, el materialista, todo lo contrario. El materialista dice lo que importa es la materia, aquello que se pueda percibir a través de los sentidos. El idealista a veces para explicar cosas lo hace con respuestas que no necesariamente son susceptibles de prueba. En cambio, el materialista para todo exige comprobación. Preguntábamos al inicio de la clase, pues, ¿cómo nos consideramos? ¿Idealistas o materialistas? Y si no es al 100%, ¿qué predomina en nosotros? ¿Idealismo o materialismo? Bueno, empecemos con el idealismo. El idealismo, cuando le preguntamos cómo surgió Estado y cómo surgió derecho, nos dice que Estado y derecho surgió por cualquiera de las siguientes 5 razones. Primero, Dios o un ser sobrenatural creó al Estado y creó al derecho. A eso se le conoce como escuela teológica, siempre dentro de la corriente idealista. La segunda corriente dentro del idealismo se llama escuela de la naturaleza. Esta escuela de la naturaleza nos dice que Estado y derecho surgieron de manera natural. El ser humano tiene instintos naturales, realiza acciones naturales. Tiene un instinto, por ejemplo, de conservación, instinto gregario, o sea, relacionarse. Lo normal es que nos relacionemos unos con otros. Hay personas que son como apartadas y a veces dicen, ¿y ese por qué tan antisocial? O sea, porque no le habla a nadie, es como alejado él o ella, ¿verdad? Hasta nos parece algo extraño. Bueno, no sé, algunos son más sociables que otros, ¿no? Pero tampoco encontramos un ser humano que nunca se relacione para nada con nadie. Es muy difícil. Todos tenemos un instinto gregario que es natural en nosotros de relacionarnos. Pues dicen que formar estados y crear leyes para ordenar la conducta de los grupos también es una cuestión natural. Entonces a esa escuela se le conoce como de la naturaleza, porque le atribuye la naturalidad de la humanidad, la creación de estados y la creación de derechos. La tercera escuela es una escuela que se llama psicológica. Es aquella que dice, no hombre, Estado y Derecho surgieron porque hay personas que tienen una personalidad de líderes, de dirigentes, dominantes, guías. Y hay otros que solo lo siguen. No les gusta estar pensando, discutiendo,
guiar a nadie, solo les gusta que les digan, ¿por dónde me voy? ¿Por allá? Ok. Buenos para seguir instrucciones. ¿Qué es lo que tengo que obedecer? ¿Qué está prohibido? Perfecto, yo lo cumplo. O sea, hay gente que nació para obedecer y otros para mandar, dice la corriente psicológica. ¿Cierto o no? No sabemos, pero ellos dicen de que como hay gente que nació para mandar, tiene que haber gobernantes, tiene que haber Estado, gobierno. Y como hay gente que nació para obedecer, tienen que haber leyes, reglas de conducta que se tienen que acatar. Pueblo. La siguiente escuela es una que nos dice, no fue ni Dios, ni la naturaleza, ni la personalidad. Más bien fue una guerra, fue una conquista. Y el conquistador, para someter al conquistado o al dominado, le dijo, hay que respetar esta autoridad y hay que autorizar, hay que respetar estas leyes. Y cuando se quiso sublevar, le dijo, no, no, está prohibido, aquí está la ley. Y además ahí está la autoridad que hay que respetar. Es decir, esta corriente se acerca un poco a la perspectiva materialista, pero al final difieren porque no toma en cuenta los aspectos económicos. Más bien, dicen que Estado y Derecho son consecuencia, pues, de una guerra y lo utilizaron como un mecanismo de control. Los conquistadores o los vencedores con relación a los vencidos o colonizados o conquistados. Por último, tenemos una corriente, perdón, una escuela dentro de la corriente idealista que se llama del contrato social. Dice que hubo una vez, que hubo un gran pacto, no guerra, al contrario, pacto, un contrato, un acuerdo, un gran tratado. Y dijeron, vamos a organizarnos en estados y vamos a crear un conjunto de normas y le vamos a poner derecho. ¿Sí? Entonces, Estado y derecho surgieron no de un gran pleito, surgieron de un gran acuerdo. Cuando se le pregunta a los idealistas pruebas en cada una de sus escuelas, realmente ellos no tienen cómo acreditar. Solo es una idea. Y en base a esa idea, ellos consideran que así surgieron instituciones como el Estado y el Derecho. Pasamos al materialismo. El materialismo, como ya decíamos, no cree en esas ideas que no se pueden demostrar. Entonces, ¿qué nos dice el materialismo? Bueno, el materialismo nos dice que Estado y Derecho son producto de la evolución. Evolucionar es cambiar para mejorar, cambiar para bien, ir perfeccionando algo. Dicen los materialistas, lo que realmente sucede o ha sucedido es que el ser humano, en su afán de mejorar sus condiciones económicas, la forma de satisfacer sus necesidades, ha ido perfeccionándose y ha ido desarrollando a tal nivel la generación de satisfactores sociales que ha generado riqueza. Y esa riqueza en algún momento fue susceptible de una apropiación. ¿Cómo es eso posible? A través de tres grandes momentos. Primero, comunidad primitiva. No había nada. No había Estado, no había derecho, no habían normas de conducta, no habían jefes ni autoridades. Todo era libertad. Después se fueron agrupando las personas en comunidades gentilicias o gens, que son grupos humanos con vínculos sanguíneos. Pero no había Estado, no había derecho. Pero se dieron tres grandes divisiones sociales del trabajo. En la primera se da la decisión entre tribus pastoras y agrícolas. En la segunda aparecen los alfareros, ¿sí? Aquellos que transforman los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Y generan lo mismo que vasijas, recipientes, armas, la alfarería, los instrumentos de labranza. Entonces, se divide el resto. Y aparte de eso, en el tercer momento aparecen lo que se conoce como los mercaderes, que son digamos que el último momento importante en cuanto a la generación de una riqueza. Cuando los mercaderes aparecen, la idea de un mercado, de un intercambio de bienes y de una apropiación de una riqueza, es que surge la propiedad privada. La propiedad privada es lo que hace que podamos dividir en clases sociales a un país, a una sociedad. ¿Cómo podemos dividir las clases sociales de China? Pues las podemos dividir porque existe la propiedad privada. Clase poderosa, clase acomodada versus clase débil
o clase desapoderada. ¿De qué? Pues de riqueza, o sea, de propiedad. Bueno, a veces vemos que en Guatemala puede haber riqueza, recursos naturales. De hecho, hay industria, hay agricultura. El problema es de que no es mío. El problema es de que no es de todos. Pues cuando ustedes ven esa cervecería centroamericana, ese gran monstruo de empresa, pues que es chilero, ¿no? El problema es que yo no tengo acciones ahí. Ese es mi problema, porque yo no tengo propiedad ahí. Yo paso por esas empresas de azúcar allá en el sur del país, por Santa Lucía, Cochumalguapa. Es una maravilla ver todo eso. Los ingenios, cientos de camiones cañeros y todo eso. Problemas de que no es mío eso, hombre. Lástima, no es mío. Entonces, la riqueza puede estar, pero si yo no tengo ese derecho de propiedad sobre ella y lo tienen solo unos pocos y la gran mayoría no lo tiene, pues entonces ahí encontramos, dicen los materialistas, la justificación para que esos pocos propietarios digan, hay que cuidarnos de esa gran mayoría que no tiene. Para que no nos lo quiten, ¿qué hacemos? Generan dos instituciones. Para cuidar la propiedad privada se genera el Estado y el derecho. El Estado porque tiene un conjunto de funcionarios, instituciones, facultades, autorizaciones para poder cuidar la propiedad privada. Está la policía, están los funcionarios, todo el aparato estatal. Y además, leyes que dicen, hey, prohibido tocar la propiedad privada. Es sagrada. Existe el delito de robo, usurpación, todo eso para cuidar la propiedad privada. Entonces, esa es la explicación materialista. Y entonces llegamos a la conclusión de que para los materialistas, la esencia del Estado y la esencia del derecho es proteger los intereses de la clase dominante, porque a través de las autoridades y a través del derecho, de las normas, nosotros entendemos que la propiedad privada se respeta. Si nos lo dijeran sin que fuera obligación o sin que hubiera un policía cuidando la propiedad privada, posiblemente no se respetaría la propiedad privada, porque está en muy pocas manos. ¿Cómo se respeta? Porque es delito, está el derecho, están las leyes y además están las instituciones armadas, están los funcionarios garantizando ese orden. ¿Es justo o no ese orden? Bueno, eso ya lo dirán ustedes. Así podemos decir que concluimos el repaso de origen y esencia del Estado y Derecho según las dos corrientes. Posteriormente a eso, estuvimos hablando de lo que es el Estado y veíamos de que el Estado es pues una entidad que tiene elementos fundamentales. Por ejemplo, un elemento, nosotros, el elemento humano. Para que exista un Estado tiene que haber población. ¿Suficiente? No. Esa población tiene que estar asentada en un territorio. ¿Sí? El territorio no es solo la tierra, también puede ser el subsuelo, el espacio aéreo, las playas, ¿verdad? La territorial, la plataforma continental, etc. Entonces, el Estado debe tener personas, territorio, ¿qué más? Tiene que tener soberanía y un gobierno, ¿verdad? El gobierno es aquel que, obviamente, por delegación del pueblo, se encarga de distintas tareas. Pero ¿será que un Estado lo es, aunque exista otro país que le diga qué es lo que tiene que hacer? No. Un Estado necesita ser soberano. Soberanía es libertad para gobernarse, para hacer sus propias leyes, para ejecutar su propio presupuesto, para gobernarse, para administrarse. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, una superpotencia le dijera a Guatemala qué hacer? ¿O quién debe quedar de presidente? ¿Habría soberanía? Pues realmente no habría soberanía. No sé qué piensan ustedes, si eso sería un Estado soberano, si de repente una potencia del norte o del sur o de donde sea le dijera a alguien, este señor no puede ser presidente, punto. Y se hace su voluntad. Bueno, no sé. Ahora bien, a pesar de que el Estado es una entidad que tiene estos elementos y que se supone que nos brinda beneficios sociales, vimos
en su momento, en la Constitución, que en sus primeros 2 artículos está establecida cuál es la naturaleza y fin del Estado. Pero Lenin, digamos que un referente del materialismo, dice, el Estado realmente es una maquinaria. ¿Qué significa que el Estado sea una maquinaria? Bueno, el Estado es una máquina o maquinaria perfecta que mueve todas sus piezas para un fin, que es proteger los intereses de los poderosos económicamente hablando. ¿Por qué? Porque todo ese complejo de órganos, de organismos, de instituciones, cumplen esa tarea de ser. En primer lugar, existen lo que se conoce como los órganos primarios, que nosotros le llamamos acá organismos, ¿verdad? Solo en Guatemala se le llama así, creo yo. Organismos. Está el organismo legislativo. Como su nombre lo indica, ¿cuál es la función que tiene el legislativo? Legislar, o sea, hacer las leyes. En Guatemala le llamamos Congreso de la República, y ahí están todos nuestros representantes. Por ellos votamos. En segundo lugar está el organismo ejecutivo. ¿Cuál sería su función? No es muy difícil de entender, su nombre lo indica, ejecutar. ¿Qué ejecuta? Ejecuta las leyes. Las leyes que hace el legislativo, el ejecutivo las hace cumplir. El presidente, los ministros, directores, etcétera, ¿verdad? En tercer lugar está el otro organismo, que es el judicial. Su tarea es juzgar y obviamente castigar o sancionar a aquel que viola las leyes que fueron creadas por el legislativo y que son aplicadas por el ejecutivo. Entonces, organismo judicial juzga a las personas, sobre todo cuando incumplen los términos establecidos en la ley. Entonces, tenemos ahí tres tipos de entidades que forman parte de esa maquinaria del Estado. El organismo ejecutivo, legislativo y judicial son los organismos primarios. Los organismos primarios tienen a su vez secundarios o derivados. En el legislativo, por ejemplo, tenemos a los diputados, la junta directiva, el pleno, etc. En el organismo ejecutivo, pues ahí está el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, directores generales, secretarios, secretaría de la presidencia, etc. En el organismo judicial, ¿qué organismos derivados existen aparte de digamos, del magistrados, jueces o jueces de segunda instancia? Y todo eso para poder realizar las tareas que tienen atribuidas. Pero dice Lenin que en un tercer lugar se encuentran las llamadas organizaciones armadas, que son los únicos autorizados para utilizar la fuerza. Aquí encontramos al ejército y a la policía. Entonces dice Lenin que nos podemos dar cuenta que primero estamos desarmados. Nosotros no podemos utilizar la violencia. Eso es privilegio de las organizaciones armadas. Armas tampoco, solo las organizaciones armadas. Bajo ciertas circunstancias, el Estado permite el uso de ciertas armas, como de una manera defensiva, deportiva, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Pero estas organizaciones armadas son las legitimadas para utilizar la fuerza. A eso entonces le llama Lenin la maquinaria del Estado. Ahora bien, también vimos dentro de nuestro curso que existen formas de derecho y formas de Estado. Vamos a empezar con estas últimas, las formas del Estado. ¿Será que todos los estados se miran iguales? Realmente no. Realmente no. Por ejemplo, resulta que en algunos lugares hay reyes, monarcas, y en otros hay presidentes. Entonces, eso ya da como que un rasgo de diferencia. Tipos de Estado. Atendiendo a su forma de gobierno, el Estado puede ser monárquico o monarquía o Estado republicano. La monarquía es el gobierno de uno. Es aquel tipo de gobierno y por ende de Estado que se caracteriza porque una sola autoridad tiene el control legislativo, ejecutivo y judicial.
El rey pone a los diputados, pone a los que ejecutan las leyes, primer ministro, etcétera, y pone también a los jueces. Tiene el control de todo. Esa es la monarquía. A lo largo del tiempo, la monarquía ha cambiado. La primera monarquía se llamaba monarquía absoluta, la de antes. Es así que era un poder absoluto. Los reyes, los monarcas hacían lo que querían. Hoy ya no pueden hacer eso porque tenemos las monarquías contemporáneas o vigentes, que son las monarquías constitucionales, también llamadas limitadas o relativas. Estas monarquías tienen la particularidad de que tienen al rey, pero tienen la constitución. Y la constitución le establece prohibiciones al rey. Y por virtud de la constitución, un rey puede ser desaforado. O sea, pueden decirle, señor, usted está haciendo algo contrario a lo que dice la constitución y por lo tanto lo desconocemos como rey. Eso no podía pasar antes. Ahora sí, porque más importante que un rey es la constitución. Ejemplo de estas monarquías, pues los dimos. El Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, es la monarquía más importante o más famosa. También es el Reino de España. España es una monarquía. Como vemos, la monarquía ya es una cosa más decorativa. Son como adornos. Esos cuates que se la llevan, que tienen sangre azul y que pues salen en las revistas y que los llevan hasta como en procesión en algunos lugares. Entonces, a nosotros nos parece algo chistoso quizás ver a los europeos con esas sus cosas, pero pues ellos tienen su monarquía de una manera simbólica. Realmente las funciones las realizan otro tipo de funcionarios como con otras competencias como lo vimos en su momento en clase. Ahora, por un lado está la monarquía, pero por otro está la república. ¿Qué es la república? Es aquel tipo de estado en el cual el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial están separados. No están bajo una misma autoridad. Son independientes. Tienen entre sí un contrapeso. Se controlan recíprocamente. En teoría, pues así debiera ser. Entonces el republicano tiene a los tres grandes poderes divididos. La república, perdón, puede ser de dos tipos. República aristocrática y república democrática. República aristocrática es aquella en la cual el poder realmente político está siendo ejercido por un grupo selecto de personas. A veces justificado en temas de formación, capital, o lo que sea, pero son poquitos los que tienen acceso al poder. Algunos consideran que esa es una buena forma de gobierno, porque hay mucha población que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y por lo tanto, dicen ellos, solo llevaría al caos y al fracaso a un país. No todo el mundo está preparado para tomar grandes decisiones. Algunas personas se les compra la voluntad con una cosa absurda, con una comida, con una lámina, con unas pelotas, con una cantidad miserable de dinero, se le compra su voluntad. Dicen los que son partidarios de la República Aristocrática. Además, algunos son ignorantes. Ni siquiera saben leer ni escribir, que van a poder dirigir un país, dicen ellos. En cambio, está la República Democrática, que es el tipo de gobierno que tenemos nosotros, en donde, ¿quiénes participan? Todos. Todos. Y se respeta la voluntad de la mayoría. Este tipo de gobierno, pues, es el más popular hoy día, el más generalizado alrededor del mundo. Ahora bien, los estados también pueden dividirse atendiendo a su forma de distribuir su territorio y el nivel de independencia que le dan a sus provincias. Tenemos, por ejemplo, estados unitarios o centralizados versus estados federales o federados. Los unitarios o centralizados normalmente son aquellos países pequeños, en donde solo existe un ejecutivo, un legislativo y un judicial para todo el territorio. Se gana en orden, hay menos caos, hay más organización, más control, pero a veces es contraproducente porque cuesta que lleguen las soluciones a lo más recóndito del país. En cambio, en contraposición a ello existen los estados federales. Normalmente se dan en aquellos países que tienen grandes extensiones de tierra,
que son enormes, como Brasil, que parece un continente, como Estados Unidos, como México. En ellos, para administrar bien su país, han decidido optar por el modelo federal. Eso significa que cada una de las divisiones que tienen, o estados, por ejemplo, tienen autonomía, tienen bastante libertad y ellos tienen su propio ejecutivo, legislativo y judicial en cada una de sus unidades administrativas. El riesgo de esto es que se pueda prestar a un descontrol y que por lo tanto se pueda abusar de tanta libertad en las divisiones políticas. Eso sería en cuanto a formas de Estado. En cuanto a formas de derecho, advertimos que existen 3 formas de derecho. 3. La primera forma de derecho se llama derecho consuetudinario. Viene de costumbre. El derecho consuetudinario es aquel que se nutre de las costumbres de un Estado, cuando éstas son consideradas necesarias. El derecho consuetudinario existió en tiempos ancestrales, antiguos. Hoy casi no existe. Sin embargo, en algunos países que no son muy desarrollados se mantiene y en el caso nuestro existe en las comunidades indígenas. La Constitución Política de la República reconoce que somos un país diverso, pluriétnico, multicultural. Y eso significa que no todos somos mestizos, por ejemplo, o ladinos, como decimos nosotros aquí en Guatemala. No, existen las comunidades indígenas, y no tanto por su aspecto o sus rasgos físicos. Eso ya ni se logra establecer en estos dorados tiempos. Más bien es por la forma en la que ellos viven socialmente, su cosmovisión, sus relaciones y su entorno. Entonces, hay personas que viven en estas comunidades que tienen una forma de resolver sus conflictos que no es el derecho oficial, escrito, sino que son sus costumbres, sus tradiciones. Dice la Constitución que eso hay que respetarlo. Y por lo tanto, en Guatemala existe el derecho consuetudinario, pero solo para las comunidades indígenas y para la resolución de ciertos conflictos que no contradigan la Constitución ni el orden público. Por otro lado, existe lo que se conoce como el precedente. El derecho precedente es el que se aplica en los países anglosajones, Norteamérica, el Reino Unido, Gran Bretaña, los ingleses así lo aplican. Australia, todos esos países colonizados por ellos tienen un sistema muy particular que se basa en seguir modelos, seguir guías. Como resolví ayer, voy a resolver hoy. Voy a tomar como guía, como modelo, una resolución de un caso que se hizo antes para resolver el conflicto que tengo que resolver hoy. En estos países, los archivos de las cortes, los fallos, los precedentes judiciales son muy importantes y se toman como base para resolver con justicia los casos de hoy. Obviamente no cualquier caso, se busca el caso más idóneo, el análogo, el que más se le parezca a lo que tengo que resolver hoy. En Guatemala existe algo parecido a través de lo que se conoce como la jurisprudencia, como una fuente del derecho de manera indirecta y solo de manera directa en casos muy puntuales. Pero no los vamos a mencionar para no entrar en confusiones. Lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos el tema de fuentes del derecho. Pero para nosotros, la jurisprudencia no, o los precedentes no son realmente la forma que nosotros tenemos de derecho. La forma que nosotros tenemos de derecho es lo que se conoce como el acto administrativo, que es la tercera forma del derecho. Muy sencillo de entender, es poner las leyes por escrito, ¿verdad, jóvenes? Yo les pregunto a ustedes, código tributario, las leyes tributarias, ¿dónde están? ¿En las costumbres? No. ¿Están en los antecedentes? Tampoco. Compran su código tributario, me dicen, aquí están las normas tributarias. Ley del IVA, ley del ISR, que son, por ejemplo, leyes que ven ustedes. El acto normativo es poner las normas por escrito. Es el más popular a nivel mundial. La mayoría de países optan por este, porque consideran que da más certeza, más seguridad. Está puesto por escrito dónde empieza, dónde termina una norma, supuestamente. Y por lo tanto, hay más seguridad. Lo que no está ahí tampoco se puede inventar y agregar.
porque alguien podría querer abusar de ello. Bueno, pues el acto normativo es bien generoso en ese sentido porque nos da más concreción y certeza. Entonces, en Guatemala, para las comunidades indígenas, respeta el derecho consuetudinario, siempre que no contradiga la Constitución y el orden público. Y por otro lado, está, para la mayoría del país, el acto normativo a través de todo el sistema normativo, el derecho positivo aprobado. Bueno, eso es en cuanto a formas de derecho. Y por último, es importante hablar que estuvimos hablando de los conceptos del concepto histórico de Estado y de Derecho. Y antes de eso hablábamos de la formación económico-social, que fue la última clase que tuvimos. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de que si nosotros le tomamos una foto a Guate, si nosotros analizamos Guate cómo estaba en ciertos momentos de su existencia, vamos a encontrar ciertos rasgos. Y pues de alguna manera estudiar la formación económico-social de un país es eso, es tomarle una foto, pero no para ver qué tanto es físicamente, sino cuáles son sus rasgos sociales y económicos. Entonces, bueno, tal vez en eso sí me ayuda la licenciada Pensamiento, en que ubiquemos la presentación de ayer y pongamos esos dos dibujitos. Primero, el que representa la base y la superestructura, y luego pasamos al cuadrito del concepto histórico. Precisamente en nuestra clase última que tuvimos, hablábamos de que existe lo que se conoce como base económica y la superestructura. Es un concepto que seguramente también van a ver en otro curso. Esta base económica no es otra cosa que aquel conjunto de aspectos de índole económico que sirven para generar riqueza y que todos los países tienen de una o de otra forma. Lo primero que tenemos que advertir precisamente ya les pongo la siguiente diapositiva. Muy bien. Si ven, tiene dos partes, la parte de abajo roja, la de arriba celeste. La de abajo nosotros vamos a llamar base económica. Es la economía, pues. Es cómo genera un país o un estado su riqueza. Y vemos que acá están los medios de producción, las materias primas, la transformación por ejemplo, las materias primas o el consumo. Y esto nos da agricultura, industria, nos da riqueza. Y eso genera la división entre la burguesía y el proletariado. Esto es la economía de un país. En el caso de Guatemala, pues ustedes me dirán cómo son los medios de producción, si están en pocas manos, en muchas manos, si las materias primas son solo granos, son solo cuestiones de agricultura, o si tenemos un desarrollo en tema tecnológico, qué tipo de relaciones se dan, si somos solo consumidores de carros, por ejemplo, tecnología generamos, no sé qué tanto, tal vez solo consumimos energía, tal vez solo consumimos tecnología, en fin, no lo sé. Pero tal vez si somos potencia latinoamericana en caña de azúcar, bueno, pues eso será un rasgo económico, ¿verdad? Somos, por decir, país, aunque luego cuando vemos burguesía y proletariado, resulta que la burguesía es la dueña de esa caña de azúcar. Nosotros no decimos románticamente nuestra azúcar, ¿verdad? O gallo, nuestra cerveza, decimos nosotros, pero realmente la única cerveza, lo único que tenemos de la cervecería es la que podemos ir a comprar a la tienda, pero no somos dueños realmente de la industria cervecera en Guatemala, ¿verdad? O algunos se sienten orgullosos porque miran que Rombotrán está, o el Ron Zacapa está en los anaqueles o en los bares de Europa y de no sé qué países, ¿verdad? Pero realmente yo no me siento tan orgulloso porque yo no tengo acciones en la licorera ni nada, ¿verdad? Más bien, pues hasta me parece caro ese ron, ¿verdad? Pero bueno, esto es nuestra economía. ¿Y qué tiene que ver eso con esto y por qué lo tenemos que relacionar? Resulta que todo lo que pasa, dicen los materialistas, esto es punto puramente materialista, todo lo que pasa en la economía repercute en estas instituciones. Vean lo que tenemos acá, la cultura, el teatro, por ejemplo, la religión,
La educación, las leyes, el Estado, la política, los medios de comunicación. A veces dicen los materialistas, abramos los ojos. Nos han dicho que los medios de comunicación son puros y castos, que no tienen nada que ver con la riqueza. Nos dicen los periodistas que ellos nos dicen, nos informan de qué es lo que pasa y que no cumplen una función social de darnos a conocer lo que está pasando en el mundo. Los materialistas dicen, sí, pero eso está determinado por el poder económico. Entonces, los poderosos económicamente son los que miran y deciden qué nos está metiendo los medios de comunicación de ideas a través de noticiarios, a través de periódicos, redes sociales. Nos tienen estudiados. No sé si ustedes han visto, han experimentado un fenómeno que a veces ustedes están platicando, qué rico sería comerse unos tacos ahorita, y luego abren su teléfono y les sale tacos. Una cosa increíble que pareciera que nos adivinan el pensamiento. Muchas veces nuestras conductas que consideramos que ni siquiera son, está viéndonos nadie, pero nosotros nos tienen perseguidos e identificados. No tanto porque tengan un audífono ahí oyéndonos, o de repente sí. Es porque sin querer, al poner ciertas búsquedas, estamos perfilándonos, pero de una manera inequívoca con nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras necesidades. Yo, por ejemplo, hoy fui a mi audiencia en Antigua, Guatemala. Y la verdad es que me daban ganas de quedarme en Antigua, pero pues sí salen caros esos hoteles tan bonitos que hay. Entonces dije, no, mejor me voy a regresar a mi casita. Entonces, pero me puse a buscar en el Booking, dije, bueno, voy a ver cómo están los hoteles. Solo puse el nombre de un hotel. Luego me salieron un montón de sugerencias qué hacer en Antigua en la noche, dónde comer rico, etcétera. ¿Y cómo fue que me adivinaron el pensamiento? Dije yo, bueno, porque nos tienen identificados a través de, en este caso, redes sociales. La educación, dicen, también nos tira las ideas del sector económico a través de los libros que a veces leemos sin darnos cuenta, dependiendo qué libro, ¿verdad? Y la religión dice que también defiende los intereses de la clase dominante en el aspecto económico. Entonces, dicen los materialistas, toda la economía define el contenido y la orientación de las instituciones de la superestructura. Eso es muy fuerte. No sé si ustedes lo creen o no. O tal vez sí, pero no al 100%, pero sí en algún porcentaje, no sé. Y en cambio, estas instituciones preservan, mantienen esta situación económica. O sea que se da un fenómeno cíclico. Yo, poderoso, influencio la ley, la política, los medios. Y los medios, la política, las leyes, mantienen mis privilegios. ¡Qué maravilla! Dicen ellos, esto es lo que pasa en la realidad de los países capitalistas. Esto nos lleva, pasamos por favor al cuadrito, a hablar del concepto histórico de Estado y Derecho. Se recuerda que lo vimos hace poco y veíamos, la corriente materialista dice que Estado y Derecho son instrumentos de dominación, ¿sí? Al servicio de la clase dominante. Y por eso nos dice, en un primer momento, cuando estábamos en el esclavismo, recuérdense ustedes, esclavos, todos aquellos seres humanos rebajados a la condición de objetos de explotación del hombre por el hombre, ¿verdad? O sea, yo necesito construir, desarrollar, producir todo que lo hagan mis esclavos. Como yo los compré, son míos. Y mis esclavas también, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera con mis esclavos y esclavas. Soy dueño de su vida, los vendo, los puedo maltratar, etcétera. Y con esto genero riqueza. Este era el modo de producción esclavista, aquel en el que los hombres libres, los esclavistas, podían disponer de las personas, maltratarlas, hacerlos que trabajaran sin descanso 24 horas si querían. ¿Y qué pasaba con el Estado y el derecho? ¿Cuál era el concepto histórico del Estado y el derecho en el esclavismo? ¿Castigaba a los esclavistas? ¿Castigaba a los hombres libres por eso? No, al contrario, autorizaba a las personas que tenían propiedad de esclavos a que los pudieran maltratar, golpear, explotar hasta matar.
no pasaba nada. Pues ese era el tipo de Estado. Entonces, conclusión, Estado y derecho, instrumentos de la clase dominante en el esclavismo. Si pasamos al modo de producción feudal, ¿se recuerdan ustedes? Decíamos modo de producción feudal, feudos, o sea, tierra. El que tiene riqueza es el que tiene tierra porque puede producir mucho en agricultura, generar mucho de los productos agrícolas. En esa época, la clase poderosamente fuerte eran los señores feudales, porque eran los dueños de esos latifundios, o sea, esas extensiones de tierra grandes, versus los siervos. Los siervos eran los encargados de hacer producir la tierra. Tenían derecho a una parte mínima de esa producción, solo suficiente para su subsistencia. Eso era muy injusto, porque a partir de esa explotación y de esos escasos derechos, que aunque eran más que los que tenían los esclavos, realmente las condiciones de vida eran paupérrimas. Ahora bien, el Estado, ¿qué hacía? ¿Defendía a los pobres siervos? ¿Podíamos alegar algún derecho de los siervos? Jornada de trabajo, bono 14, bonificación, incentivo. Eso no existía. Los derechos humanos de esta gente. Hasta yo les comentaba que en esa época, precisamente, ¿qué es lo que pasaba con el derecho de primacía del señor feudal? Él pasaba la primera noche de bodas con la novia. Imagínense qué cosa tan humillante esa. El pobre varón casándose y tener que consentir y aceptar que su novia, su esposa, la primera noche no era para él, sino que era para el señor feudal en donde tenían que cultivar las tierras. Era humillante, sí, era humillante, pero era parte de ese modo de producción, una sumisión, una obediencia. Ahora, ¿qué hacía el Estado? Podía la mujer decir, mira, yo no quiero estar con ese señor, o el hombre decir, no, ella es mi mujer, no tiene por qué meterse, o yo quiero más participación en la producción, yo exploto toda la tierra y muy poco me está dando. Prohibido. Estado y derecho estaban de acuerdo con esa forma de generación de riqueza. ¿Podemos decir que eran instrumentos entonces de la clase dominante? Yo creo que sí. Pasamos al siguiente momento, el que vivimos ahorita, en Guatemala y en la mayoría de los países del mundo, capitalismo. El que tiene capital manda. La tierra ya no importa, esclavos ya no se puede. ¿Cómo se genera la riqueza? Teniendo capital. El que tiene capital vale. El que no tiene capital la pasa difícil. ¿Quién es el que no tiene capital? El proletario, el que tiene su fuerza de trabajo. Como les decía, si nosotros somos proletariado, pues nos tenemos a nosotros mismos. Nada más. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para poder obtener algo de capital, por muy poco que sea, y así vivir, sobrevivir y realizarnos. Bueno, qué bonito que haya mucha riqueza en el capitalismo. El problema es que, como ya lo comentábamos, el capitalismo ha generado una desigualdad social muy marcada, una desproporción en la distribución de la misma. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que habiendo burguesía y proletariado, la burguesía es un poquito de gente que es dueña de casi todo. En cambio, el proletariado es un montón de gente que es dueña de casi nada. Hay un desajuste, hay un desbalance. Y entonces, como hay ese desbalance, ¿qué es lo que pasa? Que hay, de alguna manera, insatisfacción social. Ahora, ¿qué hacen Estado y Derecho al ver esta desigualdad en la generación y distribución de riqueza? ¿Hacen algo para corregirlo? No, al contrario. Nos dicen que hay que respetar esa distribución. Por mucho que no nos guste o que sea injusta, que sea desproporcionada, hay que respetar la propiedad privada y la libertad de empresa. Porque nos dicen, si usted no tiene dinero, es cosa suya. ¿Por qué? Pues porque resulta que cualquiera puede armar su empresa. Y además, la propiedad privada, yo le protejo a usted su propiedad privada y le protejo a usted su propiedad privada al otro también. ¿Usted qué tiene? Ah, pues yo tengo un carro que es un carrito Nissan Sentra, modelo 87.
Esa es mi propiedad privada, yo se la cuido. Tiene derecho a eso. ¿Y usted qué tiene? Tengo un Ferrari. Perfecto, también se lo cuido. Bueno, igualdad para los dos. ¡Qué maravilla! Propiedad privada garantizada. Ah, pero resulta que con lo que vale el Ferrari, saber cuántos carros me podría comprar yo. Entonces, resulta que esa desigualdad o aparente igualdad, dicen los materialistas, que encubre una verdadera desigualdad. O sea que la igualdad es solo de nombre. Bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero esa es un poco la vertiente materialista en su concepción del capitalismo. Estado y derecho, ¿qué hacen en el modelo capitalista? Proteger propiedad privada y libertad de empresa. El otro modo de producción que en algunos países se consolidó, bueno, no se consolidó, sino que se empezó a implementar, es el socialismo, que significa que se va a nacionalizar, perdón, los bienes. Y entonces las empresas ya no van a ser privadas, sino sociales, de los trabajadores, del Estado, pues. Entonces ya no va a poder alguien armar su empresa, sino que la libertad de empresa se anula para que exista empresa estatal. Y todas las empresas, imagínense ustedes, las gasolineras, los centros comerciales, todo del Estado. No de los empresarios, del Estado. Eso sería un modo socialista. Entonces todos son trabajadores y algunos forman parte del gobierno, pero son puestos por la clase trabajadora. La propiedad privada desaparece para existir solo propiedad social. Y pues el derecho del Estado siguen siendo un instrumento de dominación de los poderosos, que en este caso sería la clase trabajadora. Esto se ha implementado en alguna medida en Cuba, en Rusia, en países de Europa Oriental, en Corea del Norte, en alguna medida, pero realmente no podemos decir que sea aplicado plenamente, porque han sido nada más rasgos de este socialismo. En el caso de Cuba, que quizás es el ejemplo más próximo, pues hubo un momento cuando se dio la Revolución Cubana que a la Shell, a la ESO y a todo eso se les expropió todo. Es decir, se le quitó a los empresarios preponderantes, mayoritariamente norteamericanos, que tenían a Cuba como el lugar en donde iban a lavar su dinero mal habido. Se le quitaron la propiedad a esos norteamericanos y todo eso pasó a ser del Estado. Hay imágenes ahí de pronto que alguna vez ven en la televisión, en las redes, en donde, en el internet, quiero decir, en donde se mira que en la revolución quitan los rótulos de las empresas de gasolina, las gasolineras, por ejemplo, la ESO, la Shell, la Chevron, etcétera, y todo eso se convierte en recurso del Estado. Bueno, pues algo así es el socialismo. ¿Es criticado el socialismo? Sí, es criticado. Algunos dicen que el socialismo es lo peor. ¿Por qué? Porque resulta que el socialismo ha tenido dificultades para generar suficiente riqueza para que las personas puedan vivir en mejores condiciones. Cuba ha tenido problemas para eso. Por ejemplo, ustedes van a Cuba, van a ver La Habana, van a ver unos carritos viejísimos que ahí andan moviéndose. O sea, se ven como que estuviera retrasada en el tiempo, ¿verdad? Pero eso sí, Cuba ha tenido la capacidad para invertir en un sistema de salud del mejor nivel que pueda existir. Parecen hospitales como hoteles 5 estrellas, no como esa pesadilla que hay aquí en Guatemala en el Hospital Roosevelt, en el Hospital San Juan de Dios o toda la red hospitalaria nacional que tenemos. El sistema educativo cubano es una maravilla comparado con los países latinoamericanos que se supone que viven en la abundancia o en la libertad. Y así podemos encontrar muchos contrastes, pero no puede negarse que hay mucha gente que está descontenta porque considera que quisiera tener más libertades. Lo mismo, en alguna medida, también vemos que acontece en la llamada República Bolivariana de Venezuela. En el comunismo, como lo decíamos ayer, en la última clase, quiero decir, es una situación que solo está en la imaginación. Es desaparecer Estado y derecho. No hay leyes
No hay gobierno, no hay impuestos, nada. Entonces, por lo tanto, no va a haber clases sociales porque no hay derecho de propiedad, ni siquiera propiedad social. Es volver a la etapa primitiva del género humano, ¿verdad? Se supone por la corriente materialista que todo esto es cíclico y que después del capitalismo los estados van a pasar al socialismo y después del socialismo caen al comunismo. Realmente no se ha concretado ningún ejemplo en ese sentido. Ha habido socialismo un poco avanzado en Rusia, en Cuba, pero no se ha concretado plenamente porque han habido ciertos factores. Quizás Cuba es el modelo más acabado del socialismo y el comunismo nunca se ha implementado. En la calle, en el lenguaje cotidiano, se les dice comunistas, pero realmente comunismo no es, porque ya dijimos que tendría que ser desaparición absoluta de gobierno. Nunca ha desaparecido el gobierno en Cuba, ni las leyes, ¿verdad? Bueno, hasta ahí entonces con nuestro repaso hemos tratado meteóricamente de ver todo lo que vimos a lo largo de nuestras clases en un lapso de un periodo. ¿Dudas, comentarios, aportes? Silencio. Bueno, eso es buena seña. Eso quiere decir que está todo claro. Tienen su texto, tienen su programa, tienen su instructivo, tienen todas las presentaciones de las clases. Hemos hecho hasta repaso. No hay excusa para que no saquen los 30 puntos. Encima van a hacer su examen de la manera más fácil, ¿verdad? Van a hacerlo a través de las plataformas. Así que no hay excusa, chavos, saquen 30 puntos, no van a sacar malas notas, sería un absurdo, de veras. Tiene su texto ahí, que no les costó ni un centavo porque lo pusieron ahí por justificación didáctica, escaneado ahí en el grupo. Así que el que no estudia es porque no quiere. Deberían de dedicar un tiempo cada semana a estudiar. Si no pueden todos los días, aunque sea un día a la semana, aunque sea el fin de semana, échense una leidita. Van a ver que se aprovecha mejor el conocimiento. Recuérdense que aquí ganar el curso es nada más una de sus mínimas obligaciones que ustedes tienen. Lo que ustedes realmente deben hacer es pensar. ¿Sí? El curso no es, esta educación es diferente a la que reciben los chicos de la Landívar, de la Mariano, de la Marro, de otras universidades. Bueno, hay unas que yo no sé ni para qué existen, pero digamos, por lo menos esas que tienen ciertos años. Esos cuates estudian por ellos mismos. ¿Quieren ser abogado para hacer pisto para ellos? ¿Quieren ser auditores para hacer dinero para ellos? No pasa nada. Pero ustedes están estudiando en la USAC porque tienen un compromiso adicional. Ese compromiso adicional es pensar para resolver los problemas sociales. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que pensar en el pueblo, porque ustedes representan al pueblo. Ustedes están becados por el pueblo de Guatemala. Entonces, ganar sus clases bien es la primera de sus obligaciones. Imagínense que el pueblo de Guatemala los está becando y ustedes encima se dieran el lujo de no estudiar. Sería un pecado imperdonable. No hay que hacer eso con el pueblo. No por mí, por el pueblo que está pagando esa CIA simbólica, porque ahora estamos por el Internet, de su educación. Entonces, más que memorizar esos conceptos, a mí me interesa que ustedes piensen, reflexionen. Y si ustedes piensan lo que estamos viendo, no solo lo memorizan, sino que lo piensan, se van a dar cuenta que es mucho más fácil entenderlo y responderlo en las evaluaciones. Además de que, qué aburrido solo estar memorizando cosas. Tienen toda la capacidad, toda la juventud, todas las fuerzas para poder entender de lo que estamos hablando. Así que, pues, vamos a terminar aquí con nuestro repaso. Solo Claudia Guzmán, ¿quiere decir algo? Sí, gracias, licenciado. Una consulta. Como es la primera vez que voy a hacer un examen virtual, aparte de una guía que nos dieron en fundamentos, ¿cómo va a ser la dinámica? O sea, Bueno, si perdón que entramos al curso. interrumpa, estimada Claudia. Ahorita le voy a dar espacio a mi catedrática auxiliar para que les aclare todas las dudas que tengan acerca de contenidos, modalidad y
y bueno, y la forma en la que se van a evaluar. Ayer tuvimos una reunión con el coordinador y ya estuvo presente también. Entonces, esa parte ya la explique. Yo les agradezco la atención y ya nuestra próxima clase que tengamos, ya a partir de ahora, vamos a ver nuevos contenidos. Eso no significa que vamos a parar aquí hasta que venga el examen, ¿verdad? No, nosotros seguimos nuestros cursos con los siguientes contenidos, ya segunda unidad y demás, que son contenidos para el segundo parcial, ¿verdad? Porque el tiempo se va rapidísimo y tenemos poco tiempo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, dejo a la licenciada Rosa Pensamiento para que les dé la información que corresponda. La mejor de las noches. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Vic. Gracias, licenciado. Que descanse. Muy buenas noches para todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes. Estamos aquí para informarles sobre su primer examen parcial, que se va a llevar a cabo el día miércoles 22 de febrero, en el horario de 7:15, o sea, 19:15 a 20:15. No hay extensión de tiempo, así que tienen que aprovecharlo a lo máximo, por favor. Como ya es Disculpe, ¿qué fecha dijo? 22, miércoles 22 de febrero, o sea, el próximo miércoles. De hoy en 8 estamos en examen. No, perdón. O sea, todavía tenemos clase el lunes. Yo creo que sí tenemos clase, pero La próxima semana es del 13 al 17. no, perdón. Es el 22. O sea, esta semana que viene todavía tenemos clase. ¿En qué horario, disculpe? Creo que van a estar ya en exámenes si no estoy mal. No sé si nosotros somos los primeros o somos en el segundo. Muy bien, déjenme consultar aquí mi calendario. Es el segundo. Sí, ¿verdad? Calendario de clase, de exámenes. Estamos... Sí, es el segundo de los parciales. Primero está fundamentos teóricos y luego está derecho. Entonces sí estamos casi al inicio. Pero sí, entonces tenemos todavía, me imagino, clases la próxima semana. Y luego estamos en lo que son nuestros parciales la siguiente semana, ¿verdad? Día miércoles 22 de 19:15 a 20:15. Y todo lo que es la primera unidad, todo lo que fue nuestro repaso del día de hoy, ¿verdad? Que son, le voy a decir ahorita los temas de todas las presentaciones que les hice llegar. Tienen ahí la repetición de algo que ustedes tenemos nuestro libro para estudio. Pueden repasar ahí también nociones generales del derecho 1, que ese ya lo tienen en digital. Luego tenemos lo que es el origen de Estado y derecho y corriente materialista e idealista. Luego tenemos el origen de Estado y derecho, corriente materialista, perdón. Luego tenemos el Estado, concepto de elementos, maquinaria y formas. Formas de Estado y formas de derecho, nuestro siguiente tema. Distintas formas de derecho. Y el último, que es el que vimos ahorita de última, que es formación económico-social, ¿verdad? Entonces, esas diapositivas ya las tienen ustedes ahí, yo se las hice llegar, al igual que el libro digital, pero como les repito, a veces dirán, ay, es que nos recargan mucho el chat, pero a veces es necesario, ¿verdad? Tenemos compañeros que me lo están pidiendo, entonces lo vamos a volver a reenviar para que lo tengan ahí reciente. ¿Hoy? Cualquier duda, pues pueden, estamos ahí a la orden en el chat de WhatsApp, pueden escribirme. No sé si alguien tiene alguna inquietud.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Puede hacerla en este momento? Sí, sí, licenciada, disculpe. Bueno, creo que es observación. Por lo que veo en los viernes alternos, este viernes 10 nos tocaría clases de derecho. Ahorita vemos. Yo les envié también eso, pero no. Sí, eso estaba verificando ahorita. ¿Usted no lo acaba de revisar? Sí, lo acabo de revisar, por eso estaba consultando si... Viernes alterno. Sí, tenemos clase el 10. Sería Siempre a nuestra la misma primera hora, ¿verdad? clase. Sí, me imagino que vamos a usar los mismos horarios. No se Y, cambian. y otra consulta, y como nos dio, bueno, ahorita con el curso de derecho ya sabemos el horario, pero en la candelarización decían 2 horarios. Siempre nos abocamos al horario que usted nos indicó, ¿verdad? El horario que le estoy indicando, que es el segundo horario, porque nosotros tenemos 2 salones, ¿verdad? Que es el Sí, sí. 210 y 211. El 210 es a primera hora, que es de 6 de la tarde a 7 de la noche. Y el segundo salón, que es de 19:15 a 20:15. Ah, ok. ¿Verdad? No Gracias. podemos recargar las plataformas, no van a poder ingresar en un primer horario, así que por favor les pedimos que respeten ese horario para que no vayan a tener problemas de ingreso. Bueno, Gracias. Gracias, la licenciada. primera unidad del libro. Yo tengo una consulta. ¿Cómo es la modalidad? ¿Entramos siempre al enlace como que vamos a entrar al curso o cómo es que nos vamos a conectar para hacer el examen? En Soy Económica siempre comparten esa información, pero yo al tener el link, yo se los haré llegar para que ustedes puedan ingresar. Les hago Gracias. llegar siempre ahí a WhatsApp para que se les haga más fácil. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Como le consultaba en la clase anterior, que por ejemplo el día martes 21 que no tenemos clases y estamos en la semana de parciales, el 21 iremos a tener clases con licenciado o por la semana de parciales no se reciben clases. Le repito, Zulmi, que todavía no hemos platicado al respecto con el doctor, pero yo, recuérdeme, por favor, cuando estemos en clase con él, para que podamos consultar eso, ¿sí? Aunque yo creo que se lo voy a hacer llegar hoy a él para que me informe si él va a impartir clases o no. Bueno. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? Es momento de platicar y salir de todas nuestras dudas acá, poder consultar todo lo que quieran. Camilo. Ana. No se le escucha nada, licenciada, perdón. No, ay, perdón. Ahí sí. No. Más o menos. Se escucha muy lejos. Ahí sí me escucha mejor. ¿No? Bueno, si no, creo que me voy a quitar el audífono, tal vez así me escuchan mejor. Bueno, estoy toda oídos. Díganme cuáles son sus inquietudes. ¿Ahí sí se me escucha? Sí. Sí, Entonces sí les quedó bien claro, ¿verdad? Lo de que va a ser nuestra primera unidad, lo que va a tener, ¿cómo se llama?, de examen. Y los temas son los que tienen en las diapositivas que ya se les envió al chat, pero se las voy a estar reenviando nuevamente. Que el examen es el miércoles 22 de 19:15 a 20:15
Y si tienen alguna duda, es momento de resolverla. ¿No? Si no hay nada más que tocar, nos damos por despedidos. Fue un placer estar nuevamente con ustedes. Y primero Dios, nos vemos el lunes. ¿Asistencia no habrá? Ya se pasó. Ah, Hoy ya no hubo necesidad de enviarles el formulario. Ujú. Buenas noches a todos. Feliz noche, que descansen. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, que descansen. Buenas noches. Estudian, prepárense para que tengan un 30, que así ya van acumulando buena zona y no les cueste al final. Bueno, gracias, licenciada. Feliz noche. Cuídame, que tengan muy buena noche, que descansen. Feliz noche, Laura. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Danilo, que descanse. Buenas noches. Feliz noche, Claudia.